¿Cómo andan, gente? Emanuel Álvarez Agís nos habla del gobierno, las reservas y el cepo. Vamos ya con el video. La baja de inflación para mí no es tan increíble porque, de vuelta, si apenas uno comprendió que el programa tenía, además de un ancla fiscal, un ancla cambiaria, era bastante esperable que la inflación bajara muy rápido, ¿sí? Pero nadie te dice, listo, Argentina cambió para siempre, quédate tranquilo que nunca más va a haber una devaluación, un cambio de gobierno, un cambio de política económica, una crisis financiera. Y por otro lado, la cantidad de dólares que hay en el Banco Central sigue siendo muy poca. Y ese me parece que es el talón Aquiles del gobierno. Y cuando le preguntan al presidente, che, las reservas del Banco Central son muy pocas, ¿qué opinás? La respuesta del presidente es la que intranquiliza. No, en mi concepción teórica, el Banco Central no tiene que tener ninguna reserva, porque el dólar tiene que ser un precio absolutamente libre. ¿Se entiende? El punto del Banco Central es manejar el precio del dólar. ¿Con qué lo maneja? Con dólares. Entonces, cuando uno quiere manejar el precio del dólar, tiene que tener muchos dólares en el Banco Central. Si a vos no te interesa el precio del dólar para manejarlo, y querés realmente que el libre juego de oferta y demanda determine el dólar, podés tener 0 reservas. Es un ejercicio que en la carrera de economía se estudia 7 veces por materia, pero es un ejercicio. Hola, ¿sabías que el IAC llegó a tu cocina? Aprende conectado en vivo junto a tu profesor. Elegís día y horario, vos desde tu cocina. No conozco yo un banco central en el mundo que tenga moneda, ¿no? Que tenga moneda propia, que no acumule reservas. Hasta la Reserva Federal acumula reserva de oro, porque obviamente la Reserva Federal no va a acumular reservas del dinero que emite. Marcelo siempre me decía, si vos querés ver un pronóstico de crisis en un país, si va a haber o no, mirá cuántas reservas tiene. Bueno, es un driver muy importante. Por eso, cuando la respuesta es, no me importan las reservas, en vez de ser, bueno, escúchame, me tomé un año, corté el rojo del Banco Central a la mitad, es meritorio. No puedo hacer todo en un año, podría ser la respuesta. Es algo que va a empezar a pasar en el futuro, por eso no sacamos el cepo, podría ser otra respuesta. Pero no, la respuesta es no me interesa. Es más, las voy a vender todas. Ahora, vinculado con esto que estabas diciendo, tomemos como ciertas 2 afirmaciones que hace el gobierno centrales dentro de su política económica, que son, 1, no hay atraso cambiario, 2, hay superávit. Digo, tomémoslas como ciertas porque ambas son muy discutidas por distintos economistas, ¿no? Ahora, si eso es cierto, ¿por qué hay tanto interés por parte del gobierno en cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que entren fondos frescos? Bueno, por eso, a ver, te lo pongo de esta manera. Si vos retrocedamos un minuto a cuando gana Milei. Sí. Si vos como inversor escuchabas a Milei, tendrías que haber comprado dólares. Si vos como inversor querías hacer el mejor negocio del mundo el año pasado, tendrías que haber renovado tu plazo fijo UVA en el banco, que es exactamente lo que Milei dijo que no había que hacer porque el peso era excremento. Entonces una cosa es lo que el gobierno dice, otra cosa es lo que el gobierno hace. Yo estoy de acuerdo con el presidente tiene un argumento que me parece muy relevante, paradójicamente es muy heterodoxo, es una de las principales críticas de los economistas heterodoxos a la ortodoxia, que es que el presidente dice, ustedes no pueden decir si el dólar está atrasado o no, porque para eso se requiere conocimiento absoluto. Uno debería conocer todos los precios de acá del mundo, las preferencias de los consumidores, la composición de la oferta. Bueno, como un modelo teórico donde vos decís, che, si vos querés conocer la quintesencia del ser, tenés que ser Dios. Digamos, en los modelos de tipo de cambio real, uno dice, la verdad que para conocer cuál es el precio de equilibrio, deberías tener un conocimiento que nadie tiene. Paradójicamente, la teoría ortodoxa asume que los mercados tienen ese conocimiento. Por eso digo que decir eso es, mirá lo que está diciendo Milei. Entonces, primer punto lógico, yo no puedo decir que está atrasado, pero vos tampoco podés decir que está bien. Pero salgamos un minuto ahí. A mí no me importa si el dólar está atrasado. A mí lo que me importa es que cuando yo estiro la línea de puntos, me empieza a preocupar la apreciación cambiaria. ¿Por qué? Porque acá lo que hay en Argentina, que es muy problemático, es una especie de desacople. Digamos, hay un desacople entre lo que este valor del dólar hoy, en concreto, nos permite hacer a los argentinos, que es que Urnequian tenga que armar un depósito en Ezeiza para recibir los paquetes de Amazon, que seamos mayoría en Brasil, que haya 7 kilómetros de cola a Chile, que tengamos gasto récord en tarjeta de crédito en el exterior en diciembre, etcétera, versus
los dólares que en el futuro, Vaca Muerta, el litio, el campo, el cobre, y la energía, me van a traer. Voy de esta manera. Si yo pudiera adelantar ese futuro a hoy, si yo pudiera adelantar la maduración de las inversiones de Argentina 7 años, yo diría, 1.000 pesos es carísimo. Porque vamos a tener enfermedad holandesa, digamos. Vamos a tener un montón de dólares del litio, un montón de dólares del campo, y no sé cómo vamos a hacer para que el precio del dólar no sea barate y nos pongamos súper caros. Y enfermedad holandesa es lo único que terminas haciendo es exportar eso. Es exportar cuestiones primarias y se te rompe tu industria. Por otro lado, si yo no supiera que Vaca Muerta, el litio están adelante, diría, che, este dólar no aguanta 10 segundos. Entonces la pregunta es si ese desacople es muy grande o si ese desacople es manejable. Para mí ese desacople es manejable con muchos años de cepo. Y el presidente, en el medio de esta discusión, dice el 1 de enero del 2026 salgo el cepo. Entonces, voy, pero de vuelta, no porque es mi opinión. Economías que tuvieron quilombos parecidos a las Argentina en el pasado reciente, no hay muchas, pero hay una muy, muy simpática, muy interesante para estudiar, que es Islandia. Islandia se pone un palazo en la crisis del 2008 por una especulación financiera parecida a la que había en la subprime de Estados Unidos, pero en Islandia. Tiene una salida de capitales muy violenta y el Banco Central de Islandia intuitivamente pone un cepo. Cuando pone un cepo, quiebra los bancos. Entonces es un poco más grave que la situación argentina. Y un montón de inversores quedan atrapados con instrumentos denominados en coronas islandesas, pero querían euros, dólares. Llega al fondo y dice, che, hay que salir del cepo. Ok, ¿cuándo? No podemos decir cuándo. Por eso cuando Caputo más que Milei dice, yo no puedo poner una fecha, tiene razón. Ahora, ¿qué hace el acuerdo con el fondo? Dice, vamos a hacer lo siguiente. Cuando se cumplan estas 12 condiciones, Islandia va a tener 0 cepo. Cuando se cumpla la primera, vamos a liberar esta restricción. Cuando se cumpla la segunda, esta otra, etc. A Islandia le tomó 8 años salir del cepo. 8 años. Entonces, este gobierno arranca parecido, y yo decía, bueno, no lo juzguemos, porque Caputo y Milei decían, para salir del cepo, no importa, son tecnicismos. La base monetaria tiene que coincidir con la base monetaria amplia, el balance del Banco Central tiene que estar ordenado, tengo que desarmar, etcétera. Una serie de pasos. Una serie de pasos. Y después, yo diría, a partir de mayo, todos los meses aparecía un paso distinto. O se cambiaba uno, o se cambiaba otro. Que la inflación esté por debajo de 2. Sí, que neto del crawling peg, después que neto de la internacional. Entonces, lo que digo es, yo no juzgo al gobierno si el gobierno dijese, no juzgaría al gobierno si el gobierno dijese, miren muchachos, me tocó un desastre, por ahí en el primer mandato logro más o menos enfilar el barco y en el segundo transformamos a Argentina en potencia. Claro, pero si sos el eternauta es otra cosa. No, pero si vos prometés que la dolarización va a venir porque el ajuste lo va a pagar la casta y después hacer lo inverso, entiendo que ahora estés con el agua hasta la nariz. Hay algo que a mí me resulta muy clásico del análisis económico argentino, que es que siempre se analiza en función de si va a haber una crisis o no, cosa que es muy justificable porque Argentina ha tenido más crisis casi que cualquiera. Sí, claro. Entonces vos decís, ¿en qué momento le pasa lo que a Macri del 2017? ¿En qué momento le pasa lo que a Cristina del 2014? ¿En qué momento le pasa 2001, 1989? Y así sucesivamente 1000 veces. Pero claro, entre la estabilidad completa y la explosión hay grados. Sí. Entonces puede pasar, y a eso voy la pregunta, por eso quiero hacer un análisis sobre algo más probable, que de repente se encarajine un poco la cosa. Uh-huh. Es decir, que en lugar del riesgo país, que vos digas, bueno, sube el riesgo país, entonces de repente pueden subir los dólares paralelos y mucha gente piensa que sí, entonces bueno, vamos al dólar porque ya el carry trade que me propone el gobierno no me es seguro. Entonces ya está, me voy al dólar, además los bonos no me dan tanto, me voy del dólar, entonces sube el riesgo país, sube un poco la brecha, eso te toca en la inflación un poquito, sí, claro. Entonces en lugar de 2.2 este mes tenés 2.8 el siguiente. Yo estoy viendo algunos precios que me sorprende, el 18% de la carne me sorprende, lo que está pasando con los materiales de la construcción en estos días me sorprende muchísimo, son elementos que vos decís, en una economía estable no te sube el ladrillo hueco 40% en 2 semanas, no te sube la carne 18% en 2 semanas, mucho menos en dólares, porque además eso sí, claro. En dólares es una cosa increíble. Entonces te pregunto si no estamos entrando en una etapa donde el gobierno va a tener que convivir con con el correr de los meses,
con más presión, como tenés el cepo, crisis Sí. no, pero un poco más de brecha, un poco más de inflación, un poco más de menos Alicia en el País de la Maravilla, eso quiero decir. Bueno, es muy interesante el punto porque nos obliga a pensar a Milei desde algo que es el núcleo de su programa y que para mí es interesante discutirlo, casi te diría desde el punto de vista de la demanda que le implica a la política gobernar un país con cepo, que es bien complejo entender. A ver, cuando vos tenés un cepo, lo que te dice la teoría económica es que se te van a arruinar dos cosas muy básicas. La exportación, porque el tipo no puede hacerse de sus dólares, y la inversión, porque el tipo no puede repatriar dividendos. Entonces, obviamente, una economía, ¿cómo puede crecer? Por exportaciones, por inversiones o por consumo. Pero si los empresarios no están invirtiendo ni para exportar ni para producir, por consumo no crece. Entonces, cuando un gobierno tiene cepo y se da cuenta que esos tres motores del crecimiento los mató, el cepo, ¿qué le queda? Sea de derecha, de izquierda, libertario, keynesiano, emitir y gastar. Porque el cepo te mata el crecimiento de los tres factores privados. Entonces tenés que estimular el consumo. Entonces no te queda otra, salvo que vos quieras tener a todos unos animales encerrados en una jaula y no tirarle comida. O sea, los animales que están encerrados en la jaula, la comida se la tiene que tirar el Estado. Es un dilema terrible. Terrible. Salís del cepo y por ahí te la pones, aflojás Pero te la pará, ponés, fíjate. pero si no emitís y te la pones igual. Pero justamente por esa razón, vos revisás en la historia economías con cepo, independientemente del color político del gobierno, es muy típico que haya déficit fiscal. Porque los gobiernos se encuentran con la presión de decir, che, tirá un hueso, porque si no esto se muere. Entonces, si esto se encarajina y a Milei le sube la inflación y le sube un poco la brecha, va a empezar a encontrarse con el dilema de que salir del cepo es más difícil. Entonces, en algún momento, algún genio va a decir, Javier, ¿y si tiramos un hueso? Porque los factores de crecimiento están todos muertos porque seguimos hace N años adentro del cepo. El día que Milei se corra del ajuste fiscal, es game over. Porque la credibilidad del presidente tiene que ver con cuánto emitís. está ahí apoyada y vaya si tiene, digamos, mérito para que la credibilidad esté apoyada, porque hizo un ajuste de 5 puntos del producto, que todo el mundo le decía, vas a volar por el aire, no se va a poder, la casta, la guerra civil, la hiperinflación. Bueno, el tipo lo hizo. Entonces, hay un lugar donde Bueno, si vos elegiste, perdón, cierro con esto, donde si vos elegiste tener superávit fiscal, perfecto, tenés que salir medio rápido del cepo. Porque el combo ajuste y cepo es mortal para la economía. Ahora,